Acompáñame ahí en Génesis 13, versículo 1, dice: Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. ¿Sí? Entonces la semana pasada vimos cómo Abraham descendía a Egipto, ¿sí? Y estaba escapando. ¿Te acuerdas que la Biblia utiliza esta palabra, una hambruna severa? ¿Sí? Hay una hambruna severa. Y en nuestro pasaje de hoy lo que vemos es que el autor de Génesis nos dice que Abraham ahora es muy rico. Y de hecho utiliza la misma palabra, es decir, nos está diciendo Abraham es severamente rico. ¿Sí? La severidad de la hambruna fue transformada en riqueza severa. ¿Sí? Y lo veíamos la semana pasada. Esto sucede porque Dios está determinado a cumplir su propósito. Si no es porque Abraham se lo merezca, sino que Dios está determinado a cumplir su propósito a través de Abraham. Y entonces en ese sentido la severidad de la hambruna es convertida en riqueza severa, no porque Abraham lo merezca, sino porque Dios así quiere. Pero, como todos sabemos, la riqueza trae consigo conflicto. Las riquezas traen consigo conflicto. Generalmente cuando pensamos en riqueza nos imaginamos como una vida toda resuelta, en la que ya no tienes que levantar temprano, ya no tienes que trabajar, ya no tienes que preocuparte. Simplemente es como que ya tengo todo el dinero del mundo y todo está resuelto. Pero en realidad, ¿sí? La riqueza siempre trae consigo sus propios problemas, ¿sí? Ahora, antes de entrar en el tema de la porción de hoy, me gustaría aclarar dos cosas. Número uno, la Biblia en general y el Antiguo Testamento en específico no es un libro de ejemplos. Es decir, tú y yo no vamos a la Biblia y no vamos al Antiguo Testamento para decir tienes que ser un Abraham, tienes que ser un David, tienes que ser un Daniel. Esa no es la idea del Antiguo Testamento, ¿sí? De hecho, ya somos Abraham, David y Daniel porque somos exactamente lo mismo que ellos, hombres caídos, ¿sí? Entonces no vamos al Antiguo Testamento para decir tienes que ser un Daniel y tienes que ser lo mismo y tienes que esforzarte así, y tienes que derrotar a tus gigantes como David y tienes que... El Antiguo Testamento y la Biblia en general no es un libro de ejemplos. La Biblia es la historia de Dios, ¿sí? De lo que Dios ha hecho en Cristo para reconciliar a los hombres con Él mismo. El personaje principal de la Biblia es Cristo, no soy yo. Sí, ciertamente me habla, porque mi historia tiene sentido al considerar su historia. Pero yo no soy el personaje principal. Si cada vez que abordo la Biblia mi pregunta primera es ¿qué me dice esto a mí? Estoy teniendo un problema cuando leo la Biblia, ¿sí? Entonces, no vamos al Antiguo Testamento primeramente para buscar ejemplos, ¿sí? Para buscar ejemplos de cómo vivir, ¿sí? Número uno. Número dos, sin embargo, sí podemos aprender de la vida de aquellos que están registrados en la palabra, ¿sí? Pablo dice en 1 Corintios 10:11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Y está hablando del pueblo de Israel. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza. Es decir, puedes aprender de lo que le sucedió a ellos, puedes aprender de su ejemplo, pero no están ahí primeramente como ejemplos.
¿sí? Tenemos que tener siempre en mente que las personas que aparecen aquí no son muestras de perfección. Y de hecho vamos a ver que la vida de Abraham es una vida como la tuya y la mía, de altibajos. De repente falla, de repente como que va muy bien, de repente... Igual que lo que vimos en el capítulo anterior, ¿te acuerdas? Capítulo 12, Dios viene, ve y deja, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra, y Abraham obedece. Acción inmediata, miente, engaña y hace. Entonces, no es perfecto, igual que tú y que yo, ¿sí? Ahora, habiendo dicho esto, en este pasaje vamos a aprender cómo resolver los conflictos. ¿Cómo resolver los conflictos? Todos, absolutamente todos nosotros tenemos conflictos. Todos pasamos por conflictos, todos pasamos por problemas. ¿Sí? Desde si eres papá, desde cómo resuelves los conflictos de los niños, ¿sí? Que tus hijos tienen, hasta como adulto, cómo resuelves los conflictos que se presentan ante ti. ¿Sí? ¿Cómo te comportas cuando hay un conflicto? ¿Qué haces? ¿Y qué es lo que estás buscando al encontrarte en conflicto? ¿Sí? Ahora, dejo claro desde el principio, siempre el objetivo nuestro como cristianos al enfrentarnos a un conflicto es perdón y reconciliación. Siempre tú y yo estamos buscando perdón y reconciliación. Habrá veces en que la reconciliación no será posible porque tal vez la otra parte no quiera reconciliarse, pero yo de mi lado tengo que perdonar y buscar reconciliación. Ese es un deber ser, ¿sí? Entonces, específicamente en este pasaje vamos a ver 3 pasos. 3 pasos para resolver cualquier conflicto. 3 pasos, esta es la enseñanza más relevante que he escrito en el mundo. 3 pasos para resolver cualquier conflicto. Número 1, recuerda tu valor. Número 1, recuerda tu valor. Número 2, ten claros tus derechos. Ten claros tus derechos. Y número 3, visualiza lo que quieres. Visualiza lo que quieres. ¿Okay? Entonces, número 1, recuerda tu valor. Número 2, ten claros tus derechos. Y número 3, visualiza lo que quieres. Estos 3 pasos para resolver cualquier conflicto, el que sea. ¿Okay? Número 1, recuerda tu valor. ¿Sí? Y obviamente la primera pregunta que debemos hacer es, ¿cuánto vales? ¿Qué es lo que determina nuestro valor? Si tú y yo regresamos al jardín del Edén, vemos que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y todo era paz y todo era tranquilidad, y la Biblia nos dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban y estaban en completa comunión y perfecta armonía con todo. Pero de repente Adán y Eva pecan. Y en cuanto pecan, lo primero que tú y yo podemos ver como una manifestación tangible, visible, es que Adán y Eva sienten vergüenza. Inmediatamente lo primero que la Biblia nos dice es que cuando pecan ellos sienten vergüenza. Lo que quieren es esconderse y van y toman hojas de higuera y se hacen un disfraz, ¿no? Nada en ellos ha cambiado físicamente, pero algo dentro de ellos sí cambia. ¿Sí? Hay algo en su autopercepción que se descompone cuando se separan de Dios. ¿Sí? En el momento en que la comunión entre Dios y ellos se rompe, algo en su autopercepción se quiebra también. Y entonces podemos ver inmediatamente en los primeros 3 capítulos de Génesis que tú y yo fuimos creados para encontrar nuestro valor fuera de nosotros mismos. Nunca vamos a poder encontrar nuestro valor, nuestra identidad en nosotros mismos. No es la forma en que estamos creados. Fuimos creados para encontrar nuestro valor fuera de nosotros mismos. Sí. El problema es que separados de Dios, tú y yo comenzamos a buscar nuestro valor en cualquier cosa que creamos que pueda hacernos valiosos. ¿Sí? Y determinamos lo valioso dependiendo de nuestra cultura. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra cultura, eres más valioso entre más influencer seas. Y entonces, los más jovencitos, ya uno que ya se vendían tanto, pero los más jovencitos se desviven por tener muchos seguidores en Instagram y en TikTok. Y de repente paso aquí en la escuela y están practicando bailes de TikTok. Y así como, ¿pero por qué los practicas? O sea, deja tú que los practiques. ¿Por qué los bailas? ¿Sí? O sea, ¿por qué lo haces? Pero evidentemente están buscando algo. ¿Qué? Likes, valor. Están buscando valor. ¿Sí? Ahora, igual tú y yo no tenemos TikTok. Sí, no estamos bailando cosas en TikTok.
Pero buscamos nuestro valor en otras cosas. Buscamos nuestro valor en nuestro trabajo. Buscamos nuestro valor en nuestro conocimiento. Buscamos nuestro valor en nuestras habilidades. Cualquier cosa que nosotros creamos que nos puede hacer valiosos, que nos puede hacer sobresalir. Eso es lo que determina nuestro valor y entonces nos desvivimos por eso. ¿Sí? Mi vida gira en torno al trabajo. ¿En dónde estoy encontrando mi valor? En el trabajo. Puede ser incluso que estés intentando buscar tu valor en cosas buenas, pero que tú has torcido. Puede ser que estés intentando encontrar tu valor en tu esposo, o en tu esposa, o en tus amistades, o en tu iglesia. ¿Sí? Son cosas buenas que están ahí, pero cuando toda mi vida gira en torno a eso específico, estoy queriendo encontrar algo que no me puede ofrecer. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo vamos a la Biblia, entendemos que nuestro valor solo puede ser recuperado, solo puede ser entendido, solo puede ser bien percibido cuando somos reconciliados con Dios. ¿Sí? Cuando tú y yo somos reconciliados con Dios, es como que se nos alumbra, se nos prende el foco. Y entonces nos damos cuenta, ¿sí?, de lo increíblemente valiosos que somos. No por algo que haya en nosotros, sino porque Dios nos ha amado. Pero además de eso, 1 de Juan 3:1 dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Miren cuán gran amor. Y luego dice cuál grande amor es el que te está llamando a ver. O sea, mira este grande amor, que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el gran amor que el Padre nos ha manifestado, que somos llamados hijos de Dios. Packer decía: la adopción es el más grande privilegio que el Evangelio ofrece. Es aún más grande que la justificación. Estar bien con Dios, el juez, es algo grandioso. Pero ser amado y cuidado por Dios, el Padre, es algo mucho más grande. La adopción es el privilegio más grande que el Evangelio nos ofrece. Y cuando tú y yo empezamos a considerar y a meditar que hemos sido hechos hijos de Dios y que en eso radica nuestro valor, ¿sí?, entonces estamos firmes y seguros. Me encantan los salmos de David. Todos los salmos me gustan, pero específicamente David me gusta porque es una persona con la que creo que todos nos podemos identificar rápidamente. ¿Sí? Si piensas en alguien pecador en la Biblia, ¿sí?, David es alguien que viene a mente rápidamente. Y sin embargo, en el Salmo 3, David lo escribe mientras está huyendo de Absalón. ¿Te acuerdas que Dios enjuicia a David porque David peca? Y parte del juicio es que su casa se va a levantar contra él. Entonces David está viviendo el juicio de Dios. Absalón lo está persiguiendo. Y David escribe el Salmo 3. Y en el Salmo 3 David escribe: mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y David lo que está diciendo es: mi valor es inamovible. ¿Por qué? Porque no procede de lo que yo hago. No procede ni siquiera de lo que yo soy específicamente. Procede de que Dios es mi escudo. Él es mi gloria. En Él yo puedo gloriarme. Lo mismo que dice Pablo. Y Él es quien levanta mi cabeza. Y si te acuerdas o si piensas en películas de reyes, cuando te acercabas delante de un rey y el rey levantaba tu cabeza, ¿qué te estaba diciendo? Te estaba honrando, porque delante del rey lo correcto es postrarse, cabeza inclinada. Pero si el rey levanta tu cabeza, ¿sí?, te está honrando delante de todos. Y lo que David está diciendo es: Dios hace eso por mí. Aún en medio de esta cosa que estoy viviendo, que yo sé que es por lo que yo he hecho, es porque pequé, aún en medio de eso mi valor es inamovible. ¿Sí? No fluctúa. Pequé, valgo menos. Me porté bien, valgo más. Porque es parejo, porque mi valor procede de que Dios me ha amado, no de lo que yo haga o no haga, ¿sí? Entonces dijimos, el primer paso es: recuerda tu valor, ¿sí? Tu valor viene de que has sido creado por Dios. Eso es algo que todos tenemos como seres humanos. Todos los seres humanos tenemos un valor nato, inherente, porque hemos sido creados por Dios. Pero si estás en Cristo, a través de Cristo has sido hecho hijo de Dios, ¿sí? Y no hay ningún privilegio más grande que ese. Y entonces, al ser hechos hijos de Dios, somos hechos parte de una familia. Al ser unidos a Cristo, somos unidos a la iglesia. Y en el versículo 8, no sé si lo notaste, pero Abraham dice: te ruego que no haya problema entre nosotros, porque somos
hermanos. Te ruego que no haya problema entre nosotros porque somos hermanos. ¿Cuál es la razón por la que Abraham dice no debe haber problemas? Es porque somos hermanos. Y eso ya marca para ti y para mí una línea. ¿Sí? Estás en medio del conflicto, acuérdate, eres hijo de Dios. Pero al ser hijo de Dios, implica que todos los que están dentro de la iglesia son tus hermanos. Y porque somos hermanos, entonces deberíamos de rogar que no haya conflictos. ¿Sí? Ahora rápidamente tú me vas a decir, ok, está bien, pues, para los de la iglesia, ¿verdad? Pero los que no están en la iglesia no son mis hermanos y por tanto con ellos sí. Pero debemos de recordar también, ¿sí?, que el hombre cristiano, ¿sí?, la mujer cristiana, es siervo de todos. ¿Sí? Lutero dice, el hombre cristiano es el más libre de todos y al mismo tiempo el siervo de todos. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a amar a nuestros prójimos. ¿Quién es tu prójimo? Todos los que te rodean. Todos los que te rodean. Entonces, ante el conflicto, tú y yo vamos a recordar, soy hijo de Dios. Soy hijo del Dios que tomó forma de siervo para salvar a aquellos que eran sus enemigos. ¿Sí? Soy hijo del Dios que tomó forma de siervo para salvar a aquellos que eran sus enemigos. Y entonces, ante el conflicto, la pregunta que me voy a hacer número uno es, ¿cómo puedo entonces en este conflicto manifestar esa misma actitud que hubo en Cristo? ¿Cómo puedo manifestar esa misma actitud de servicio, de abandonar todo? ¿Sí? ¿Cómo puedo considerar a otra persona mayor que a mí mismo? Porque mi valor procede de que Dios me ha convertido en su hijo. Pero al hacerme su hijo, también me llama a vivir como su hijo. ¿Sí? Efesios dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Si Cristo, siendo Dios, se hizo siervo para salvar a sus enemigos, ¿qué deberíamos hacer tú y yo cuando nos encontramos en conflicto? La pregunta que deberíamos de hacernos en el conflicto es, ¿cómo puedo servir a esta persona que me está conflictuando? ¿Cómo puedo servir a esta persona que me está conflictuando, que me está causando problemas? ¿Sí? Entonces, número uno, recuerda tu valor. Número dos, ten claros tus derechos. ¿Sí? Un derecho es un permiso o una concesión moral o legal para tener algo o comportarse de cierta manera. ¿Sí? Te permite hacer algo, tener algo, comportarte de alguna manera. ¿Sí? Entonces la pregunta clave aquí es, ¿a qué tienes derecho tú? ¿A qué tienes derecho tú? Nuestra cultura nos aborda con muchísimas ideas de lo que tú y yo tenemos derecho. Y nuestra cultura nos llena con esta idea de que tenemos derecho a un sinfín de cosas. Tengo derecho a que me hablen bonito, a que me traten bien, tengo derecho a que me muestren cariño y respeto, tengo derecho a que me agradezcan por mi trabajo, tengo derecho a que me alaben cuando hago algo bien, tengo derecho a tener mi propio espacio, tengo derecho a descansar, tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi vida, porque es mi vida y el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, mientras no me meta con los derechos de los demás, todo está bien. Yo tengo el derecho a hacer lo que yo quiera en este pedacito de tierra que es mío. Si todos los demás pueden hacer lo que ellos quieran mientras no se metan con el mío, yo puedo hacer lo que yo quiera mientras no me meta con el suyo. Eso es lo que la cultura nos dice. Y el problema es que tú y yo lo compramos. ¿Sí? Muchas veces no lo hacemos consciente, pero lo compramos y empezamos a pensar, sin pensar conscientemente, en cosas en las que tenemos derecho. ¿Sí? En nuestro pasaje, Abraham tiene todo el derecho de decidir primero. ¿Sí? Abraham tiene el derecho de elegir el pedazo de tierra que él quiera. ¿Sí? Y tiene el derecho de hacerlo sin ni siquiera preguntarle a Lot qué piensa él. Abraham pudo haber dicho, ¿sabes qué? A mí me gusta ese pedazo de tierra, yo me voy a ir para allá y tú te vas a ir para aquel lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Abraham es mayor. Abraham es el patriarca. ¿Sí? Abraham tiene la promesa de Dios. Abraham tenía todo el derecho de decir, yo voy a elegir y hazle como quieras. Y sin embargo, Abraham pone en riesgo sus riquezas. Pone en riesgo sus riquezas. ¿Por qué? Porque si te fijaste, el autor agrega una nota. En ese entonces los cananeos y los fereceos habitaban en la tierra. ¿Qué está diciendo el autor? Es decir, no solo está el problema en que Abraham y Lot tienen mucho ganado,
sino que aparte también hay otras personas, ¿sí? Que estaban ahí antes de que Abraham llegara y que seguramente tienen derechos sobre la tierra. Entonces cuando Abraham le dice, tú elige lo que tú quieras, ¿sí? Y Lot se va hacia la parte más bonita y Abraham se queda aquí, significa que Abraham va a tener que competir ¿con quién? Cananeos y fereceos. Abraham va a tener que competir con ellos por el desierto, porque Lot escogió la parte chida, la parte fértil, la parte verde, la parte regada. Abraham se va a quedar aquí, ¿sí? A pelear por eso, ¿sí? Entonces, en cierto sentido, Abraham está poniendo entre comillas, riesgo sus riquezas, ¿sí? Algo que me asombra mucho es que Dios le dice a Abraham, ve a la tierra que yo te mostraré, y luego ya llega a la tierra, inmediatamente está en la tierra, ¿y qué pasa? Hay hambruna, ¿sí? Abraham va y luego regresa, ya está ahí, y la tierra no da suficiente. Y entonces parece ser que la tierra prometida no es tan prometida, exactamente. O sea, no, es como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, apenas llegué y ya me está quedando mal, ¿sí? Sin embargo, es parte de lo que Dios está tratando en Abraham, ¿sí? Y también nos enseña a nosotros. Las cosas no siempre son como tú y yo esperamos, ¿sí? Las cosas no siempre funcionan como tú y yo quisiéramos que funcionaran, pero podemos confiar en Dios, ¿sí? Podemos confiar en que Él tiene cuidado, ¿sí? Entonces, regreso a mi pregunta. ¿A qué tienes derecho? Abraham tenía derecho aquí a absolutamente todo, ¿sí? Abraham tenía derecho a absolutamente todo, ¿sí? Pero Abraham está confiando en que Dios ha prometido y que Dios hará. Y por lo tanto, puede renunciar a sus derechos. Se siente y le dice a Lot, escoge lo que tú quieras. Si yo me voy al lado contrario de lo que tú elijas, si tú vas para allá, yo voy para acá. Elige lo que quieras, ¿sí? Abraham toma sus derechos y los pone en un lado, ¿sí? ¿A qué tienes derecho tú? Y en esta pregunta no te pido que solo pienses, porque otra vez, generalmente no pensamos a las cosas a las que tenemos derecho, no es algo que tal vez sí lo has hecho, no sé. ¿Alguna noche te has sentado en tu cama y has empezado a enumerar tus derechos? Yo creo que yo tengo derecho a que me amen, tengo derecho a que me traten bonito, tengo derecho a que... Seguramente no, ¿sí? Pero no quiere decir que no estén ahí. ¿Cómo podemos saber a qué creemos que tenemos derecho? Por nuestras emociones, ¿sí? Específicamente podemos observar nuestro enojo. El enojo casi siempre es una respuesta a una transgresión percibida a nuestros derechos, ¿sí? Cuando creemos que alguien no nos da lo que merecemos o nos da lo que no merecemos, generalmente la respuesta inmediata es enojo, ¿sí? Hace tiempo platicaba con alguien y me identificaba porque me decía, es que a veces estoy lavando los trastes, llego bien cansado y entonces empiezo a lavar los trastes, y cuando estoy lavando los trastes llega mi esposo y me dice, no, yo lo hago, y eso me hace enojar, ¿sí? Y lloro y me hace enojar. ¿Y por qué me hace enojar? Porque lloro. Y yo le decía, yo te entiendo que te hace enojar, porque me pasa igual, porque es como que no manches, o sea, estoy muy cansado y estoy lavando los trastes y tú vienes y me dices yo lo hago, y lo que yo siento es que me estás diciendo yo lo puedo hacer mejor, ¿sí? O sea, tú no lo hagas porque yo lo puedo hacer mejor, ¿sí? Y entonces en vez de sentirme apreciado, me siento menospreciado. En vez de que valoren mi trabajo, siento que mi trabajo es como que no, ni le sabes, ¿sí? Mejor vete a hacer otra cosa, ve la tele o algo así, ¿sí? Y entonces me siento menospreciado, ¿sí? Y me enojo y me frustro y lloro, ¿sí? Y entonces, ¿qué creo que merezco? Creo que merezco que mi cónyuge llegue y me diga, wow, eres lo máximo, estás súper cansado y estás aquí lavando los trastes. No, estás súper, te amo así infinito y eres la mejor lavando los trastes, eres el mejor lavando los trastes. Eso es lo que creo que merezco, ¿sí? Aunque no lo diga. ¿Cómo sé? Porque mis emociones lo dicen, ¿sí? Si no creyera que lo merezco, no me molestaría. Si no creyera que merezco algo diferente a lo que me están dando, no habría enojo, ¿sí? Entonces, piensa, ¿cuáles son las situaciones en las que te enojas? ¿Cuáles son las ocasiones que el enojo es algo que nace y es así como que... ¡ay! Y a lo mejor puedes como controlarlo, es decir, no explotas, pero está ahí. Está así como... El enojo en mi mente siempre es el monito de intensamente del fuego, ¿no? Creo que el fuego es una buena representación del enojo. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que te enojan?
¿Y a qué estás respondiendo? Porque generalmente, otra vez, el enojo es la reacción a cuando sentimos que nuestros derechos son transgredidos. ¿Sí? Cuando no nos dan lo que creemos que merecemos o cuando nos dan lo que creemos que no merecemos. ¿Sí? Entonces, piensa en este momento, ¿qué dicen tus emociones? No solo qué dices tú, sino qué dicen tus emociones. ¿Sí? ¿Qué es lo que crees que mereces? ¿Qué es lo que crees que no mereces? ¿Sí? ¿Puedes renunciar a tus derechos? ¿Sí? Y más incisivamente, ¿renuncias a tus derechos de manera frecuente? ¿Sí? No solo puedes, sino eres consciente de que de manera constante, continua, frecuente, estoy renunciando a mis derechos. ¿Sí? Yo no me merezco ser tratado así, pero está bien. Y decir yo no me merezco ser tratado así también tiene ciertos problemas, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Yo no me merezco ser tratado así, pero está bien. ¿Sí? O hice esto con todo el sudor de mi frente, lo que me merezco es que me den gracias y me dicen, ay, no quieres hacer otros, te quedaron muy feos. ¿Sí? Y entonces yo, ¡ah! ¿Sí? ¿Qué es lo que creo que merezco? ¿O qué es lo que creo que no merezco? ¿Sí? Ahora, renunciar a nuestros derechos no es solo una acción, ¿sí? Porque podemos traducirlo rápido. Renunciar a nuestros derechos es, me hacen algo que yo creo que no merezco y con gozo digo, sí, no te preocupes, todo está bien. Claro, ¿sí? O no me dan lo que creo que merezco y digo, pues gloria a Dios, lo hice para Él y no para los hombres. ¿Sí? ¿Sí? Pero no es nada más la acción. Renunciar a nuestros derechos es una postura de nuestro corazón hacia los otros. Renunciar a nuestros derechos es una postura de nuestro corazón, una posición de nuestro corazón, es una forma en que nuestro corazón está dirigido hacia otros. En la iglesia de los Corintios, creo que es uno de los libros del Nuevo Testamento que más me gustan porque es una iglesia que yo creo que si yo hubiera sido Pablo, que bueno que yo no fui Pablo, ¿sí? Pero si yo hubiera sido Pablo, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya, ¿sí? O sea, córtala y ya mándale las cartas a otros, ya se acabó, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo había trabajado para construir la iglesia en Corinto, ¿sí? Pablo había ido, había compartido el evangelio, había empezado a edificar, se había desgastado por ellos. ¿Y cómo pagan los corintios? Empiezan a dudar de Pablo. No, se me hace que Pablo no es tan buen apóstol. Se me hace que no rifa tanto, como que no es digno de confianza. Aparte, no sé si te acuerdas que Pablo nos dijo que iba a venir y no ha venido. No sé qué está haciendo, pero no ha venido. Sí, ni predica bien. Ya escuchaste el superapóstol que está ahorita ahí, ese sí predica bien. No, ese apenas lo escucho predicar y me empieza a correr así los labios. Pablo no, y aparte lo ves y Pablo está así todo flaco, todo hinchita, así como que no impone. ¿Sí? Y entonces los corintios, todo lo que dan hacia Pablo es menosprecio. ¿Sí? Los corintios dan hacia Pablo menosprecio. Y entonces me encanta, porque Pablo dice en 2 Corintios 6, versículo 11. 2 Corintios 6, versículo 11. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. En medio de todo el conflicto, en medio de todo el menosprecio, Pablo sabe lo que la iglesia está pensando. Pues hay reportes, Pablo envía mensajeros y lo vienen de regreso y les están platicando, no, la iglesia está así, no, está pasando esto, no, dicen esto y están así. Y Pablo dice, mi corazón, y no solo el mío, sino de todos los que estamos aquí, se ha abierto de par en par. ¿Qué significa que se ha abierto de par en par? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que absolutamente todo lo que Pablo está diciendo es sincero. Pablo no está fingiendo nada. Pablo no está diciendo, les voy a hablar bonito, les voy a dar por su lado, a ver si me los gano, a ver si los puedo convencer de que no se vayan con el otro apóstol, ¿sí? No, Pablo está diciendo, mi corazón está abierto hacia ustedes, yo no tengo nada que esconder, en verdad los amo, en verdad he trabajado por su bien, ¿sí? Y luego más adelante, en el capítulo 12, versículo 15, Pablo dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Y entonces renunciar a nuestros derechos es justo esta misma postura que tiene Pablo. ¿A qué tenía derecho Pablo? ¿Te acuerdas que Pablo mismo delinea lo que él tiene derecho? ¿Sí? Tiene derecho a vivir de la obra.
Él tenía derecho de decir a los peritos, ¿saben qué? Estoy pasando la mar, tengo hambre, mándenme una ofrenda. Y debió haber podido recibir una ofrenda. ¿Sí? Él tenía derecho de ser reconocido por el trabajo que estaba haciendo. ¿Sí? Porque estaba haciendo un trabajo para el Evangelio, por el Evangelio. ¿Sí? Él tenía derecho de llegar y fulminarlos. ¿Sí? Tenía derecho. Mismo Pablo en la carta, si la has leído, dice, por amor a ustedes no he ido. ¿Sí? El punto es que si voy en la situación en la que estamos en este momento, ¿sí? Va a ser mochadero de cabezas. ¿Sí? Y esa no es mi intención. ¿Sí? Por amor a ustedes es que no he ido. Entonces, me encanta este versículo en específico porque es con gusto me desgastaré. ¿Sí? Y desgastaré lo mío. ¿Sí? Todo lo que tengo y yo mismo lo voy a desgastar por amor a ustedes. Aunque amándolos más, ustedes me amen menos. Esa es la postura de nuestro corazón correcta. Cuando estamos en medio del conflicto, ¿eso es lo que podemos decir de la otra persona? Podemos decirle a la otra persona, yo con gusto me voy a desgastar por ti. ¿Sí? Aunque saliendo de esto tú me ames menos. Y con gusto voy a desgastar todo lo que tengo. ¿Sí? Aunque tú me ames menos, aunque tú ya no me quieras volver a ver en la vida, yo con gusto voy a desgastarme, voy a desgastar lo mío. ¿Sí? Por ti. ¿Sí? Esa es la actitud correcta. ¿Sí? La pregunta ¿es esa nuestra respuesta ante el conflicto? ¿Así es como respondemos? ¿Sí? Entonces, el paso número 2 es considera o ten claros tus derechos, ¿no? Dijimos, ten claros tus derechos. ¿Sí? Pero la idea no es ten claros tus derechos para que luches por ellos, sino ten claros tus derechos para que renuncies a ellos. ¿Sí? Ten claros tus derechos para que puedas renunciar totalmente a ellos. ¿Sí? Porque es el ejemplo que Cristo nos ha puesto. Y porque por amor a Dios y por amor a otros, yo puedo renunciar absolutamente a todos mis derechos. Porque aunque me quedara sin derechos, regreso al paso número 1. Mi valor no fluctúa. Mi valor no cambia. Puedo renunciar absolutamente a todo lo que tengo y sigo valiendo exactamente lo mismo. He sido hecho hijo de Dios. Mi valor permanece igual. ¿Sí? Tenga o no tenga reconocimiento, tenga o no tenga agradecimiento, tenga o no tenga alabanza de otros, tenga o no tenga lo que sea, mi valor permanece igual. ¿Sí? Entonces, paso número 1, dijimos, recuerda tu valor. Paso número 2, ten claros los derechos, ten claros tus derechos. Y paso número 3, visualiza lo que quieres. Visualiza lo que quieres. En nuestro pasaje tenemos a dos personajes que visualizan lo que quieren. Tenemos a dos personajes distintos que visualizan lo que quieren. Primero nos encontramos con Lot. Y es muy interesante porque hay un estudioso de la narrativa hebrea. Y él dice que por la forma en que está escrito este texto, lo que aparece aquí es específicamente lo que Lot estaba interpretando en su corazón. ¿Sí? Es la forma en que Lot estaba viendo lo que estaba viendo. ¿Sí? No es Moisés agregando una nota geográfica. Es como si Lot estuviera diciendo, volteé y lo vi y se veía así. ¿Sí? Y entonces nota en el versículo 10. Dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Hasta ahí es nota geográfica, ¿no? Hasta ahí todo es, ok, bien. ¿Sí? Pero luego tiene dos símiles. Número 1, como el huerto del Señor. ¿Cómo te imaginas que está el huerto del Señor? Verde, súper abundante, plantas y frutas por todas partes. ¿Te acuerdas que Dios viene y le dice, todo árbol del huerto pueden comer? Y el énfasis está en que hay muchísimos árboles. ¿Sí? Y entonces Lot voltea y dice, se ve como el huerto. Como me lo platicaron, así se ve igualito, como el huerto. ¿Sí? Y luego dice, como en la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Y la tierra de Egipto rumbo a Zoar está denotando una parte específica de Egipto que estaba pegada al río Nilo. ¿Sí? Si te acuerdas, siempre que hay hambruna en el Antiguo Testamento, ¿dónde corren todos? A Egipto. ¿Por qué? Porque el río Nilo proveía una fuente de tierra fértil, casi inagotable. Y era muy difícil que se quedaran sin comida. Entonces todo el mundo corría a Egipto. Y está diciendo aquí, se veía como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Es decir, imagínate la tierra más fértil que has visto en tu vida. Así se veía el valle del Jordán. ¿Sí? Así se veía. Pero esta es la forma en que Lot está viendo las cosas. ¿Sí? Esta es la forma en que Lot lo está considerando.
¿Por qué? Porque hay una nota más ahí. Entre paréntesis, nos agrega el autor. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Es decir, Lot se está acercando hacia la región donde Sodoma y Gomorra están puestas. Y el autor nos dice que los hombres de Sodoma y Gomorra eran pecadores perversos, eran muy malos. Muy seguramente la fama de estos hombres se había extendido alrededor. Es decir, Lot no iba en ignorancia. Lot no iba así como que, ay, pues no sé cómo van a ser las personas de ahí, quién sabe qué me vaya a esperar. Seguramente sabía que los hombres de ahí eran pecadores perversos. Pero cuando él ve la tierra dice, wow, wow, está increíble. Y entonces, cuando tú y yo vemos a Lot y vemos lo que está apreciando, podemos ver también lo que su corazón está atesorando. Y podemos ver que está visualizando lo que quiere. ¿Qué quiere Lot? Lot quiere ser rico. Lot quiere prosperidad. ¿Sí? De hecho, por la forma en que está descrito esto, muy seguramente estaba o en el límite o a las afueras de la tierra prometida. Es decir, Lot mismo se aísla de la promesa de Dios. ¿Sí? No es para él, pero ni siquiera dice, no, pues me voy a quedar aquí en la tierra juntito a Abraham, pues igual es mi tío, igual algo me cae. No, él dice, no importa, ahí puedo ser rico. ¿Sí? Ahí puedo prosperar, ahí puedo alcanzar aquello que quiero. Y entonces Lot visualiza lo que quiere. ¿Qué quiere Lot? Riquezas. Y aquí hay algo muy interesante. Aquello que atesoramos en nuestro corazón va a transformar la forma en que vemos las cosas. ¿Sí? Aquello que atesoramos en nuestro corazón va a transformar la forma en que vemos lo que hay a nuestro alrededor. ¿Sí? En segundo lugar, encontramos también a Abraham, que es muy interesante, que si te fijas, pareciera en la narrativa, que no sé, yo me lo imagino así, está el campo seco. En mi mente siempre hay esta escena de, todos vimos la película del Rey León, y ya ves que hay un árbol seco que se ve así en el principio de la película del Rey León y todo está así completamente café, así no sé por qué me imagino, y Abraham sentado en una piedra, así como que Lot, pues tú escoge, y Lot se para y así como que, no, ya viste allá, wow. Sí. Pero Abraham nunca levanta sus ojos. Sí. Abraham no levanta sus ojos, sí. Sino que una vez que él pone su tienda, Lot se va y él dice, ok, aquí estoy yo, esta es la tierra que Dios me ha dado. Y él pone su tienda, Dios viene y le dice, alza ahora tus ojos. Sí. Abraham no alza sus ojos para ser guiado por los sentidos. Abraham no busca él mismo el decir, voy a ver a dónde me conviene irme. Sí. Él dice, voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. Él sabe, él ha prometido. Y entonces viene Dios y dice, alza ahora tus ojos y mira. Y le dice, ve al este, ve al norte, ve al sur, ve al oeste. Y todo lo que ves, te lo voy a dar. ¿Sí? Lot se queda con la tierra fértil. Pero Abraham se queda con la promesa. Y no sé si todos conocemos el dicho, más vale pájaro en mano que... Es el lema de vida de Lot, ¿no? Más vale pájaro en mano, está la tierra fértil, ya me fui. Sí. Y Abraham no tiene nada, no tiene ni el pájaro en mano, ni 2 volando, ni 100, no tiene absolutamente nada, porque aunque Dios le ha prometido darle la tierra, y luego aquí vemos que le dice que su descendencia será como el polvo. ¿Cuántos hijos tiene Abraham? En este momento no tiene nada, no tiene nada, y se le está acabando la vida. ¿Sí? A Abraham sí se le está pasando el tren, pero bien pasado. ¿Sí? Abraham no tiene absolutamente nada, lo único que tiene es la promesa de Dios. Pero eso es lo más seguro. La promesa de Dios es lo más seguro que podemos tener. Sí, la promesa de Dios es más seguro que nuestros sentidos, es más seguro que lo material, es más seguro que nuestras posesiones, es más seguro que nuestra posición, nuestra influencia, nuestro poder. La promesa de Dios es más seguro que cualquier cosa que podamos tener. ¿Sí? Y entonces cuando tú y yo venimos a la palabra y vemos las promesas de Dios y vemos que Él ha prometido cuidar de nosotros, eso es más seguro que cualquier dinero que tengas en tu cuenta de banco o que no tengas. ¿Sí? Venimos a la palabra y vemos que Dios ha prometido que no nos va a faltar que comer. ¿Sí? Eso es más seguro.
que cualquier otra cosa que podamos tener o no tener, ver o no ver. ¿Sí? Entonces, nuestro paso número 3 es visualiza lo que quieres. ¿Qué quieres? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que más quieres? Abraham sabía lo que quería, y te acuerdas que lo leímos en Hebreos 11. Abraham estaba buscando una ciudad no hecha con manos humanas. Abraham estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Abraham sabe lo que quiere, ¿sí? Cuando decimos visualiza lo que quieres, estamos diciendo pon tu mirada en lo eterno. No te estoy diciendo recorta un Mini Cooper y pégalo en... No, olvídalo. No, ni siquiera es importante si tienes un Mini Cooper o no. Lo realmente importante y lo que realmente deberíamos de querer por sobre todas las cosas es lo eterno. Y en lo eterno deberíamos de querer a Cristo por sobre todas las cosas, ¿sí? Lo que tenemos aquí es pasajero. Lo que tenemos aquí no es lo más importante. Ni nuestras posiciones, ni nuestro renombre, ni nuestros privilegios, absolutamente nada de eso es importante. ¿Sí? Lo más importante, lo realmente más valioso que tenemos es Cristo. Y mientras Él no sea nuestro tesoro, mientras nuestra mirada no esté fija en Él, vamos a seguir peleando por cosas sin valor. Vamos a seguir enfrentando el conflicto y querer siempre ganar. Vamos a seguir enfrentando el conflicto y querer siempre tener la razón. ¿Por qué? Porque mi tesoro no es Cristo. Mi tesoro es que yo siempre estoy correcto. ¿Sí? Mi tesoro es que yo lo sé todo. ¿Cómo me voy a equivocar, por favor? Creo que no. ¿Sí? Mi tesoro es que yo tengo mucho conocimiento aquí guardado y soy la persona más madura y sabia que existe sobre la faz de la tierra. Y obviamente yo nunca me voy a equivocar. ¿Sí? O mi tesoro es que estudié mucho tiempo y yo sé, o mi tesoro es que he trabajado mucho tiempo y tengo mucha experiencia, o mi tesoro es que tengo mucho dinero y por lo tanto todos deberían de hacerme caso, o mi tesoro es cualquier cosa que tú quieras. ¿Sí? Tengo un apellido fresón y entonces tengo derechos. ¿Sí? Busca tu tesoro, porque todos tenemos un tesoro. Y mientras nuestro tesoro no sea Cristo, vamos a estar peleando por cosas que son vanas. Y aquí hay un punto clave. Aquí hay un punto muy importante, ¿sí? La resolución de conflictos no es opcional para los creyentes. La resolución de conflictos no es opcional para los creyentes. La Biblia nos llama a hacer todo lo posible para guardar la paz con todos los hombres, para estar en paz con todos los hombres, ¿sí? Nos llama a ser pacificadores. Y sobre todo, Cristo advierte que si tú y yo no perdonamos, tampoco seremos perdonados. ¿Sí? Y como vimos, el perdón no es nada más una cuestión de decir, pues ya te perdono, vamos a ver como que nada pasa. El perdón tiene que ver con renunciar a nuestros derechos, tiene que ver con la postura de nuestro corazón. ¿Sí? Y entonces no es opcional para nosotros como creyentes resolver los conflictos de esta forma. No hay opción número 1 y opción número 2. Resolver los conflictos bien o resolver los conflictos mal. ¿Sí? Como creyentes, solo tenemos una manera de proceder ante los conflictos. Y yo te decía al principio, 3 pasos para resolver cualquier conflicto. ¿Sí? ¿Y por qué estos 3 pasos van a resolver cualquier conflicto? Porque para pelear se necesitan 2. Y si yo no estoy dispuesto a pelear, entonces no vamos a poder pelear. ¿Sí? Pero debo de recordar lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Quién soy en Cristo? Debo de recordar que Él ha renunciado a todo por amor a aquellos que eran sus enemigos. Que tomó forma de siervo y murió en la cruz por ti y por mí. ¿Sí? Si Él, siendo Dios mismo, pudo descender, tomar forma de siervo, obedecer, morir en la cruz, ¿qué no podemos hacer nosotros? ¿Qué será demasiado grande para que tú le digas a Dios, es que esto yo no lo puedo hacer? No, o sea, esto es demasiado, pídeme lo que quieras menos eso. Yo creo que nada está en ese límite. ¿Sí? Tú y yo debemos de fijar nuestros ojos en Cristo. Él debe de ser nuestro mayor tesoro. Él debe de ser aquello que más queremos. ¿Sí? Sus promesas son seguras. Su amor y su cuidado son firmes. Y hay algo muy interesante. Y es que el Abraham en este capítulo
parece diametralmente opuesto. Me lo cambiaron. El Abraham del capítulo anterior, ¿te acuerdas que decíamos que él se coloca en el centro? Y Abraham en el capítulo anterior dice, espera, si la promesa va a surtir efecto, yo no me puedo morir. Entonces vamos a estar ahí a tener que engañar, vamos a tener que mentir. Bueno, medio mentir, porque es una medio verdad. Entonces vamos a mentir, ¿sí? Y nunca le pregunta a su esposa, oye, ¿cómo te sientes? Puede ser que te lleven, ¿verdad? Y que te casen con otros. O sea, la buena noticia es que yo no me voy a morir, ¿verdad? Pero pues igual te van. Nunca le pregunta, él solo está pensando en él. Y luego de repente en este capítulo, Abraham ya no está pensando en él. Y dice, Lot, escoge lo que tú quieras. ¿Sí? La mayoría de los comentaristas ponían aquí a Abraham y lo calificaban de magnánimo. ¿Sí? Magnánimo significa de un carácter maravilloso, virtuoso, así increíble. ¿Sí? Y entonces como que el Abraham del capítulo pasado, egoísta, mentiroso, y luego de repente, magnánimo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que cambia a Abraham de Abraham el mentiras a Abraham el magnánimo? ¿Sí? En nuestro capítulo hay una acción que está delimitando al capítulo, al principio y al final. En el versículo 3 dice, Abraham anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio. Y es como que Abraham, si te fijas, el autor nos está diciendo, es como que está regresando, está yendo de regreso hasta el lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Y luego en el versículo 18, que es nuestro último versículo, dice, entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Entonces nuestro capítulo está delimitado por adoración, al principio y al final. Nuestro capítulo está envuelto en adoración. ¿Sí? Es la adoración lo que transforma a Abraham. Y es la adoración lo que nos transforma también a nosotros. ¿Sí? Empezábamos el servicio y Liz estaba leyendo Romanos, ¿sí? Donde dice presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Sí? Es la adoración lo que nos transforma. ¿Sí? Y la verdadera adoración es una cuestión de nuestro corazón que se manifiesta en nuestras palabras y nuestras acciones. La verdadera adoración es atesorar a Cristo por sobre todas las cosas. De manera que cuando hablemos, ¿de qué vamos a hablar? De Cristo. Todo lo que vamos a decir tiene que ver con Cristo. Y todo lo que vamos a decir tiene que ver con glorificarlo, con magnificarlo, con alabarlo, con hacer su nombre grande. Porque Él es lo que tú y yo más queremos. Pero empieza en el corazón. Y cuando Él sea lo que más queremos, entonces vamos a poder comportarnos en línea con eso. Vamos a poder renunciar a nuestros derechos. Vamos a poder vivir vidas que lo glorifican. Pero mientras Él no sea lo que tú y yo más queremos, vamos a caminar en pos de aquel que sea nuestro tesoro. Sea lo que sea. Y entonces aquí nuestra pregunta es, si yo quisiera determinar tu tesoro, el tesoro de cada uno de los que están aquí, mediante lo que hablas y lo que haces, ¿cuál sería el tesoro? Si yo quisiera determinar, o si intentáramos cada uno de nosotros determinar el tesoro de cada uno de nosotros, mediante lo que decimos y lo que hacemos, ¿cuál sería nuestro tesoro? ¿Qué es lo que realmente estamos atesorando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente queremos más que cualquier otra cosa? La adoración es lo que transforma nuestras vidas. Y la adoración es venir y cantar, como bien decía Lisa al principio. La adoración es una cuestión de nuestro corazón. Oramos. Señor, gracias por